Bien, hermanos. Eh, la semana anterior no tuvimos Zoom, como todos recordarán, ¿no? Eh, entonces, el día domingo yo hice un resumen de la predicación y también ahí hice algunas aplicaciones que no había hecho en la primera predicación, en la primera parte de la predicación. Así que espero que hayan estado atentos ahí, porque eso podría, digamos, ser un buen reemplazo de lo que sería el Zoom de la semana anterior. Dicho eso, vamos a enfocarnos en los versículos de la predicación, que era entre los versículos 19 al 22 de Efesios capítulo 2. ¿Ok? Entonces voy a leer y después voy a compartir mi hermano Patricio. No, voy a compartir yo, como lo hacemos siempre, y después mi hermano Patricio, pero vamos a hacer una panorámica de todo lo visto, digamos. ¿Ok? Así que Efesios capítulo 2 versos 19 al 22, ese es el punto 3 de nuestra predicación y para que recordemos eso, se los paso a leer. Dice, así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y a su vez, este punto número 3 podríamos decir que lo dividimos en tres. Hablamos de los conciudadanos de los santos, hablamos de que somos miembros de la familia de Dios y que somos un templo santo. Y eso es lo que vamos a estar comentando, recordando y tratar también de poder aplicarlo a nuestras vidas. Ojalá podamos hacer, hermanos, cada uno de nosotros una aplicación particular. O sea, aplicamos la palabra de manera congregacional. Ese es un poco mi desafío cada domingo. Pero también debe haber una aplicación personal. Y esa aplicación personal tiene que ver con las preguntas que nosotros nos hacemos. O sea, cómo este texto afecta mi vida, ¿no? Cómo este texto afecta mis decisiones o qué cambios me impone la palabra del Señor, me propone la palabra del Señor. Y eso tiene que ser llevado a la práctica. O sea, ese es un poco el sentido de aplicar la palabra. No hemos terminado, de hecho, el ejercicio de exponernos a la palabra si no lo aplicamos. Podríamos tener el mejor predicador de Latinoamérica predicándonos, pero si nosotros no aplicamos la palabra, eso va a ser solo conocimiento, va a carecer de valor. Entonces, por eso es importante que no nos conformemos con lo que oímos el domingo o lo que volvemos a ver acá, sino que hagamos esa aplicación personal. Así que yo les invito a poder hacer ese ejercicio en beneficio de su propia madurez espiritual. Bien, lo primero, ¿no? Conciudadanos de los santos. Verso 19, así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son, bueno, y conciudadanos de los santos, veamos ese primer término. El contraste es que ya no somos extraños ni extranjeros, ¿no? Decíamos el día domingo, los extraños y los extranjeros son personas que no son pertenecientes a la ciudad, no tienen los derechos de ciudadano, los privilegios de ciudadano, podríamos decir. Y esa es la comparación o metáfora que Pablo está utilizando. Nosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, como decíamos hace 2 semanas, éramos extraños y extranjeros, no estábamos cerca de la bendición de Dios. Y a través de la obra de Cristo, ahora sí, somos, dice el texto, conciudadanos. Y esa conciudadanía, podríamos decir, tiene, aquí tiene que ver con el haber sido acercados al reino, ¿no? Ese es el énfasis. Lo que era un privilegio exclusivo para el pueblo de Dios eh, en Israel, en el Antiguo Testamento, ahora se ha abierto, ¿no? A través de Cristo, todos tenemos acceso a esta conciudadanía que podríamos decir que tiene que ver con el reino de Dios. Em, y eso es lo principal del texto, ¿no? O sea, que nosotros entendamos que hoy día somos conciudadanos. Pero obviamente podemos hablar en particular y aquí podemos también buscar algunas aplicaciones
em, de lo que significa, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia práctica de ser conciudadanos del reino de Dios? Y yo les decía un poco el domingo, bueno, ya no vivimos bajo las normas de este mundo, ya no vivimos bajo las leyes de este mundo, eh, bajo, recurriendo a los textos que veíamos hace algunas semanas, la corriente de este mundo. Ya no estamos no estamos, estamos en el mundo, como muy bien dice la Biblia, pero ya no somos del mundo. Entonces, al ser conciudadanos, eso nos supone de parte nuestra, ¿no? Que esta pertenencia va a tener un actuar consecuente. O sea, pertenecemos, pero esa pertenencia no es solamente de ideas, de conceptos, sino que debe tener una consecuencia práctica en cómo nosotros nos comportamos, ¿no? No solo enfatizando el gran privilegio que es ser conciudadano a través de la obra de Cristo, sino que también ahora entendiendo que en este reino, en esta ciudadanía, podríamos decir, hemos renunciado, ¿no? A nuestras propias decisiones y todas nuestras decisiones deben ser ahora supeditadas a Dios a través de este reino en el cual Él nos ha hecho parte. Y un poco de nuevo utilizando esta metáfora del ciudadano, ¿no? Una buena pregunta práctica para cada uno de nosotros sería es, ¿cómo estamos cumpliendo nuestros deberes cívicos celestiales? ¿Cómo tú estás cumpliendo, de qué manera práctica estás cumpliendo con tu rol como conciudadano del reino? Son eh, estos aspectos visibles. Otros pueden reconocer en mí, de verdad, esta persona em, es distinta. La gente que te conoce puede diferenciarte del resto por cómo tú hablas, por cómo tú actúas, por cómo tú te comportas. Em, Eso yo creo que es una buena pregunta y que tenemos que hacérnosla y, y pedirle a Dios que nos ayude a poder vivir, ¿no? Eh, más, eh, más íntegramente con lo que significa el ser parte de este reino y no solo sea algo teórico, sino que sea algo práctico, algo que podamos evidenciar a diario. Eso respecto de ser conciudadanos, ¿no? del reino. Y el segundo término es que somos de la familia de Dios. Ahora también es lo mismo, ¿no? La familia de Dios antes era exclusiva para el pueblo judío, pero ahora esta nueva familia de Dios, que fue la dinámica de las iglesias del Nuevo Testamento de manera muy temprana, ¿no? Se empezaron a convertir los gentiles, ahí eso lo podemos ver en el libro de Hechos. Y entonces la dinámica cambió, ya no eran solo judíos los que habían creído en el Mesías, sino que también habían gentiles. Y eso incluso llamó la atención de los propios judíos. Recuerda lo que pasó con Pedro en el libro de Hechos, cuando él tiene esta visión, ¿no? Él ve una especie de proyector, usted lee eso y es como hoy día diríamos, no, un proyector, se bajó un telón y empezó a ver animales, ¿no? Y claro, tuvo que tener esta visión porque él tenía justamente esta exclusividad que hablábamos la semana pasada en su mente de los judíos. Aún, y aunque el Señor le había dicho, y aunque muy antes Dios le había dicho a Abraham que iba a bendecir a todas las familias de la tierra, pero aún el egocentrismo humano, ¿no? Se manifestaba en el propio Abraham en su contexto, después los judíos, e incluso en Pedro, siendo un discípulo de Cristo, él entendía que había cierta exclusividad. Entonces fue necesario ver este verdadero proyector ahí. Come, Pedro, le dice, pero estos son inmundos, te digo que comas. Eso fue lo anterior, ¿no? A ir a predicarle a Cornelio. Esa fue la dinámica de ahí en más, ¿no? Pedro abrió el paso y luego vino con toda la autoridad que Dios le dio al apóstol Pablo y él, digamos, hizo el resto de la obra hacia todo el mundo conocido en aquel entonces prácticamente. Pero ya la dinámica era distinta, ¿no? Se reunían judíos y gentiles, lo que también eh, era algo impensado para la época. Em, entonces, esta es la nueva familia. Y bueno, no hay, en general, yo de hecho, en el tiempo que llevo en la fe, yo no he conocido a un judío, sé que hay, no he conocido a una persona judía cristiana.
por lo menos una persona que practique el judaísmo y que haya creído en Jesucristo. No, no lo he visto, pero sé que hay. Em, y por lo tanto, la aplicación para esto, para nosotros, obviamente tiene que ver con nuestras diferencias actuales, ¿sí? Nuestras diferencias actuales. Y bueno, en lo pequeño que es nuestra iglesia, tenemos la oportunidad de manifestar esto. Y yo se los decía el día domingo. Somos una familia que se está conformando por personas de distintos países. Hace algunos años incluso había una niña de Paraguay, que ellos se volvieron a Paraguay. Pero tenemos personas de Argentina, tenemos personas de Venezuela, hemos tenido personas de Colombia. Y esa es la nueva dinámica, yo creo, no solo de nuestra iglesia en particular, sino que es la dinámica de la realidad de la iglesia a nivel global, diría yo. Yo creo que hoy día el fenómeno de personas que están migrando desde sus países es universal. Y entonces nosotros tenemos que cuidarnos mucho, hermanos, de de no empezar a hacer o tener esta actitud divisoria que tenían los judíos respecto a los gentiles. Y entender que la dinámica muy temprana en la propia iglesia fue esta, una comunidad diversa de personas de distinta distinta nacionalidad, incluso como hemos dicho, distinta, socioeconómicamente distinto, había mucha diversidad. Bueno, yo no creo que hayan sido perfectas esas iglesias, seguro que habían hermanos que tampoco les gustaba mucho, y por cierto, tiene mucho sentido lo que Pablo está diciendo entonces, ¿no? Y sigue teniendo sentido para nosotros hoy, o sea, nosotros los cristianos no debemos por ningún motivo eh, levantar eh, esos miramientos que hay a veces, ¿no? Respecto de personas extranjeras. Hablo desde el punto de vista mío como chileno, ¿no? Que muchas veces escuchamos, ¿no? Y también usted tiene que cuidarse de eso. La gente hoy día en general comenta cosas de manera generalizada. Dice, no, estas personas que vinieron a echar a perder el país o ese tipo de cosas. Yo espero, hermano, que no salgan ese tipo de aseveraciones de parte nuestra. Eh, Porque yo conozco personas de otros países que no vinieron a hacer ningún mal a este país, por el contrario, vinieron a trabajar, vinieron a encontrar oportunidades, y los que están con nosotros en la congregación son personas de bien. Y no solo ellos, sino que hay mucha gente que incluso ni siquiera es cristiana y son personas de bien, gente que vino a trabajar. Y los que han venido a hacer otras cosas porcentualmente son los mínimos, los menos. Y, y entonces tenemos que tener mucho cuidado nosotros como creyentes, ¿no? De hablar de esa forma y de pensar de esa forma. Em, Porque bueno, todo lo que está ocurriendo, como yo les decía, es un fenómeno global, y nosotros la iglesia tenemos que abrazar a nuestros hermanos que están llegando desde otras latitudes. Tenemos que abrazarlos. Y tenemos que tener por el extranjero, ya sea cristiano o no, tenemos que tener un respeto, porque en él está la imagen de Dios. E incluso si vamos al Antiguo Testamento, vemos que hay un tratamiento especial hacia los extranjeros, hacia las viudas, hacia los huérfanos. Eso está allí en la Escritura. Y entonces nosotros no podemos pensar las cosas que piensa la persona o hablar como piensan las personas en general. Tenemos que hacer una diferencia. Y ahora hablando del tema de la iglesia, más aún, ¿no? Más aún. Y yo les decía cómo nosotros nos estamos integrando. Eh, nos estamos integrando solo a nivel nacional, por decirlo así, nos juntamos, como hay mayor número de hermanos venezolanos, nos juntamos los venezolanos con los venezolanos, los chilenos con los chilenos, los argentinos con los argentinos. No, no debiese ser, entiendo que, claro, naturalmente va a ser así, pero también debiese haber la intención de hacerlo más heterogéneo, ¿no? De mezclarse más con la otra nacionalidad o la otra cultura. Porque imagínense, nosotros nos reunimos, no sé, 45 personas, y si hoy día no logramos hacer de esas barreras, penetrarlas y de verdad buscar una mayor integración entre nosotros, si el día de mañana, yo no lo sé, llegan más personas, eso no va a cambiar. Entonces nosotros los que podríamos decir estamos siendo la base de esta congregación,
tenemos que ser intencionales en la integración. Así que yo, desde el punto de vista que yo lo miro, creo que no lo hacemos del todo mal, pero creo que lo podemos hacer mejor. O sea, creo que lo hemos hecho bien como congregación, pero creo que lo podemos hacer mejor. Siempre se puede hacer mejor. Así que esa es la invitación tanto a los que somos chilenos, pero también a los hermanos que vienen desde otros países, que también, imagínense, si desde ambos hacemos un esfuerzo intencional, evidentemente la integración va a ser mucho más fácil. eh, y que no existen ese tipo de divisiones. Se debe perseguir con intención. Entonces, hermanos, lo que dice Gálatas 6, verso 10. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Y la familia de la fe, entiéndalo, la familia de la fe es diversa. Así la diseñó Dios y nosotros tenemos que amar, perseguir también el diseño de Dios, porque no hay manera en que yo, con mi mente finita, débil, pueda pensar en un mejor diseño que el de Dios. Así que tenemos que amar ese diseño y tenemos que perseguirlo y ser intencionales en que eso llegue a ejecutarse entre nosotros, al menos de la mejor manera en que nosotros podamos hacerlo. Por último, el apóstol habla de esto del templo santo, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahí están las tres, muy, muy esquemático, este tercer punto. Tenemos el asunto de la conciudadanía, tenemos el asunto de la familia de Dios y finalmente el templo santo. Son las tres figuras que el apóstol utiliza. A partir del verso 20 habla de esta edificación, ¿no? Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesús mismo la piedra angular. Yo quisiera preguntarle, iglesia en general, si esto quedó claro o si alguien tiene alguna duda respecto de lo que yo expliqué de los apóstoles, de los profetas. Quisiera ahora mismo, si alguien tiene una pregunta, que la pudiese hacer y a lo mejor esa pregunta va a resultar representativa para otros, porque esto es muy importante. Doctrinalmente, esto es muy importante hoy en día, sobre todo por la aparición en los últimos 20 o 30 años de autoproclamados apóstoles. Entonces esto es muy importante que usted lo entienda de la mejor manera posible em, para su propia vida, para su familia. Y también pienso en personas que a veces nosotros nos relacionamos, con personas que están en la fe cristiana y tristemente están en estos contextos donde ellos no tienen un pastor, sino que tienen un apóstol. Y, y Dios puede querer utilizarte a ti para hablarle a esa persona. Por eso es importante que usted lo entienda, lo sepa. Y, y yo no es primera vez que hablo incluso desde el púlpito de esto. Ahora era ineludible porque estaba allí y tocaba hablarlo un poquito con más intención, con más profundidad. Pero si alguien tiene una duda respecto de esto, me gustaría que le hiciera y poder intentar resolverla. Así que si hay alguna duda, por favor, hermanos. ¿Se entendió bien? Bueno, respecto de la tarea apostólica y la tarea de los profetas, ambas figuras del Nuevo Testamento, yo lo enfaticé bastante, ¿no? Ellos fueron quienes pusieron el fundamento y ese fundamento para nosotros hoy, en el tiempo apostólico, eran las propias enseñanzas por la boca de los apóstoles, ¿no? Pero eso pasó a quedar registrado. Quedó registrado? Bueno, lo elemental, no lo elemental, lo fundamental, hablando de fundamento. Lo fundamental quedó escrito como testimonio para la iglesia de todos los tiempos. Y eso nosotros lo encontramos en el Nuevo Testamento. Y una vez que el fundamento está listo, la función apostólica y profética ya no es necesaria, ¿no? El canon bíblico se cerró y la función apostólica y profética podríamos decir que también se cierra junto con ella. Y, y esto es muy importante, como yo les decía, que nosotros lo tengamos súper claro, no para, no para andar discutiendo o para andar haciendo peleas por esto, pero como les decía antes, sí para poder tener la oportunidad de, primero, tenerlo nosotros claro como congregación y segundo, estoy seguro que eventualmente, si tú entiendes lo que yo compartí el día domingo, eh, es
material suficiente para ayudar a otros que están hoy mismo, ¿no? En este tipo de iglesias que suelen ser congregaciones más o menos grandes. O sea, por lo menos yo sé de dos acá en Santiago, muy grandes, y bueno, pasa mucha gente por allí, ¿no? Asumo entonces, hermanos, que quedó claro el punto. De todas formas, si ustedes quieren volver a verlo, a revisarlo, está ahí bueno, todas nuestras predicaciones están ahí en la web. Si alguien quiere volver a revisar eso y si tienen alguna duda, yo no tengo problema en tratar de resolverla. Luego en el verso 21, una vez establecido ese fundamento, ¿no? Dicen que en todo el edificio, es decir, Cristo es ese quien, la piedra del ángulo, bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Em, Esto también podríamos decir que es a nivel macro, o sea, por los siglos de los siglos y la Iglesia Universal, este es el edificio, ¿no? Y bien ajustado va creciendo. Pero obviamente también eso debe encontrar un eco en la realidad de las iglesias locales. O sea, eso es así. Em, y aquí tal vez mi reflexión de aplicación eh, es respecto de nuestra propia iglesia, ¿no? Yo ciertamente creo que lo que dice la Biblia es cierto y este templo que somos nosotros como iglesia local, ya hice la aclaración de que el énfasis es más bien en la iglesia más grande, ¿no? Más, de la iglesia universal. Pero esta realidad de iglesia local bien ajustada va creciendo para ser un templo santo al Señor. También se van añadiendo nuevos creyentes, deben ir añadiéndose. Em, pero mi reflexión acá, iglesia, es para decir, ¿no? Que existen distintos ministerios, ¿sí? Existen distintos tipos de ministerios de iglesia. Y Dios le da a cada iglesia, en general, un propósito, una misión específica como iglesia. Hay iglesias que Dios decide levantar con mayor repercusión, con mayor capacidad, con mayores dones incluso, ya sea en la predicación, en la enseñanza. Tenemos pastores que sus predicaciones son que tienen un eco, ¿no? A nivel internacional. Y otros menores, ¿no? Otros menores, como probablemente el caso nuestro. Pero eso no hace de una iglesia grande más importante que una iglesia pequeña. Son distintos llamados que Dios hace, ¿sí? Y no necesariamente Dios va a llevar a todas las iglesias a ser iglesias grandes, iglesias reconocidas, con pastores reconocidos que viajen, que los inviten a predicar. Y está bien que así sea. Dentro del propósito de Dios es ese. Vale decir, hay un ajuste local, podríamos decir, de la iglesia que Dios va haciendo. Y hay un crecimiento también particular que Dios va dando a las iglesias. Eso no hace que una iglesia grande sea mejor, que un pastor conocido sea mejor, versus uno que es desconocido, pequeño, un templo pequeño o en el caso que estamos nosotros. Pero sí hay algo que es común para ambas realidades, ¿sí? Que toca ser fiel. O sea, ya sea que Dios en su gracia ha derramado dones para salir, digamos, de la iglesia a afectar otras iglesias con la enseñanza, bien. Y si no es el caso, para hablarle a una comunidad de 40 de 30 personas, también está bien, ¿sí? Entonces, ese exitismo ministerial nosotros debemos siempre evaluarlo a la luz de la fidelidad. O sea, lo que a nosotros nos toca no es poner nuestros ojos en el resultado, sino poner nuestros ojos en lo que nos toca y es ser fieles, ¿sí? O sea, eh, la voluntad del Señor se cumple. Él va haciendo que este crecimiento sea bien ajustado y que la iglesia crezca, pero no todas las iglesias crecen de la misma manera. Y está bien que así sea. No sé si me logro explicar con lo que estoy diciendo. Y lo que a nosotros nos toca como iglesia local es ser fieles, ¿sí? Ser fieles. De manera independiente de lo que suceda el día de mañana. O lo que nunca suceda nunca. ¿Me entiende? ¿Sí? Porque a veces entramos en esa ambición ministerial. Y esa ambición ministerial, créame que enferma. Enferma. Porque te frustra. Te frustra nosotros cuando, nosotros.
Hermano, lo que a ti y a mí nos toca es ser fiel al Señor. Y si el Señor nos quiere tener como nos tiene, por ejemplo, actualmente por mucho tiempo, y si nosotros estamos siendo fieles al llamado que Dios nos hizo, está bien, está bien. Nosotros no podemos cuestionar la voluntad del Señor en ese sentido. Es el ajuste, es el buen ajuste que Dios está haciendo con nosotros, el crecimiento que Dios ha determinado darnos a nosotros. Pero lo importante es ser fiel, no ser perezoso, no tener falta de compromiso, porque ahí también podemos caer en el conformismo, podemos caer en el determinismo. Bueno, ya Dios, no, estamos hablando de ser fieles, fieles al llamado. Y obviamente yo como pastor tengo una responsabilidad allí, pero usted también. Usted también como parte de esta congregación local tiene la responsabilidad de ser fiel al Señor. Y, y los resultados, yo esto no es primera vez que lo digo, los resultados son del Señor. El crecimiento es del Señor, le dijo Pablo a los Corintios. Y eso es una verdad universal y es en lo que nosotros tenemos que insistir, en ser personas fieles. Y bueno, creo que esta enseñanza ya para ir finalizando, ¿no? Nos deja grandes desafíos también de crecimiento. Porque, como les decía yo el domingo, esto es la realidad de la iglesia, una realidad que se define de manera muy clara y nosotros, como iglesia local y como debe hacerlo cualquier iglesia, nos miramos al espejo de esto y obviamente tenemos que decir, bueno, hay aspectos que nos faltan, hay aspectos en los que aún somos adolescentes, aún somos niños. Entonces, ¿qué nos corresponde? Eh, Primero reconocer, ¿no? Reconocer, bueno, sí, nos falta en este aspecto, en este otro, y luego en oración pedirle al Señor que nos ayude a crecer, que nos ayude a madurar, de manera que el resultado final es que Él reciba toda la gloria de lo que Él hace en una comunidad de creyentes como la nuestra, y que vayamos creciendo paso a paso, día tras día, año tras año, a la imagen de Jesucristo. Y créame que cuando eso sucede, cuando los creyentes crecen a la imagen de Cristo, cuando una iglesia crece a la imagen de Cristo, eso se hará evidente al mundo y se hará evidente también entre nosotros. Así que, bueno, eso es un poco la aplicación o la reflexión que yo quería compartir de manera un poco más informal respecto de lo que fue esta enseñanza. Dejo a mi hermano Patricio también para que él comparta lo que estime conveniente respecto de esto. Amén. Buenas noches, iglesia. Que el Señor les bendiga. Sí, respecto a nuestra primera prédica, ¿cierto? Había notado que en ese entonces había una división producto de la circuncisión. Hoy en día vemos a nivel general en la iglesia que ya no aparece esta división, ¿cierto? Ya no aparece esta problemática, pero aún así se ve cuán dividida está la iglesia por doctrinas, por formas, por pensamientos que después se llevan a cabo. Pero lo que nosotros debemos pensar es que nuestra base debe ser la palabra del Señor. Y en eso es algo en que nos debemos pasar nosotros, y algo que así ha sido. Justamente ahora el pastor hablaba sobre esto, la cantidad de personas que en ocasiones se podría uno pensar, o por qué la iglesia no crece como debería, o por qué no más gente se une a la sana doctrina. Pero lo que nosotros debemos hacer es orar al Señor y pedirle al Señor que nos ayude a ser ejemplos, que nos ayude a ser buenos testigos, que nos ayude también a predicar, también a compartir el Evangelio. Ahora en nuestra segunda prédica, la segunda prédica que hubo sobre estos versículos, debemos entender que también debemos trabajar por la unidad de nuestra iglesia. No debemos solamente quedarnos con no, bueno, tengo una diferencia con tal hermano, pero dejémoslo así, sino que debemos trabajar por cada uno porque seamos como una iglesia más unidos. Sabemos que como iglesia obviamente hay muchas diferencias, diferencias de edades, nivel educacional, también podría ser económico, de nacionalidad, de cultura, pero aún así nosotros debemos buscar la forma de poder trabajar juntos por un objetivo en común, que es glorificar al Señor. Entonces, no nos quedemos solamente con no soy igual a esta persona, no tenemos los mismos ideales o no sé, sino que trabajar juntos, trabajar
en unión también para poder glorificar al Señor. Y no solamente quedarnos con no sé, no se parece a mí o como algo más condicional, sino que tiene que ser, eh, no sé, salir yo de mi zona de confort también para poder compartir con gente que no lo ha hecho. Entonces, también debemos entender que la iglesia la hacemos nosotros y la unidad también debemos trabajar nosotros por ello. También damos cuenta de que la iglesia es como una familia y en donde cada miembro tiene un lugar y un propósito. Pensaba en esto, en que mucho se podría decir, bueno, yo no sé cantar, o antes uno decía, ni siquiera sé tocar un instrumento, pero hay muchas formas de poder servir al Señor y como siempre se ha dicho en nuestra iglesia donde nosotros estamos, siempre nos faltan manos, así que siempre está la oportunidad de poder servir al Señor. No busquemos eso del que nos vean, de estar adelante, sino que hagamos las cosas para servir al Señor y como una muestra de que amamos al Señor. También debemos tomar conciencia de la importancia de construir en la iglesia de Dios la unidad y también colaborar con nuestro prójimo. En la prédica ahí se nos enseñaba y el pastor también da un ejemplo de que si no ve a un hermano en 2 domingos, bueno, hay que llamar para saber de él. No nos quedemos solamente tampoco con esto de las oraciones. Cuando alguien, no sé, pide oración y uno ora el día domingo, no nos quedemos solamente con eso, sino que también dentro de la semana podamos también orar al Señor por las peticiones, por las cargas que tiene nuestro hermano, por las preocupaciones, por sus luchas. Entonces también debemos acercarnos al hermano y decirle, estamos orando por ti, para que también nuestro hermano sepa que uno está pendiente, que uno está orando, que tampoco está solo. Y si ese hermano está en su día malo, en su día de prueba, debe encontrar en la iglesia una unidad, debe encontrar en la iglesia más tranquilidad. Finalmente, iglesia, bueno, somos todos importantes para el Señor y también somos todos importantes para su obra. Y nuestro centro debe ser siempre la cruz. Y no debemos perder el enfoque. Y también pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a dejar de pensar en nosotros, en nuestra comodidad, en nuestro descanso y pensar en nuestro prójimo. Y también que el Señor nos ayude a poder ser más unidos como iglesia. Amén. Amén. Damos gracias a Patricio por compartir también. Bien, hermano, vamos a orar para entregar este tiempo de reflexión y de aplicación a la enseñanza del domingo. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos la oportunidad que, como cada miércoles, Señor, tú nos das de poder reunirnos y meditar en tu palabra, Señor, reflexionar, tratar de buscar también aspectos prácticos que sean comunes para todos nosotros como miembros, Señor, como parte de esta comunidad, Señor, de fe. Te pedimos que sigas obrando en nosotros, que sigas desafiándonos a través de tu palabra y que también nuestra intención y nuestra voluntad sea poder responder, Señor, a tu palabra en obediencia. Que no solo nos sintamos incómodos, que no solo nos sintamos confrontados, sino que de verdad esto provoque en cada uno de nosotros cambios, Señor, cambios. Ayúdanos, ayúdanos a poder vernos con claridad en el espejo de tu palabra y ayúdanos, Señor, a tomar el camino y decisión correcto. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.